En tribunales es un lugar donde se ven muchas más cosas de lo que vos te imaginás. Y una de las cosas que se veía era la cantidad de mujeres llorando como locas en los pasillos diciendo que se le habían llevado a los hijos y que querían presentar un habeas corpus. No decían eso, querían hacer algo, ¿no? Bueno, nadie les quería firmar los habeas corpus, y una de las razones por las que no se quería firmar los habeas corpus era porque habían dado una orden que está escrita, no es un invento, ellos la han visto, es una resolución del Ministerio de Justicia, donde se decía a los fiscales que cada vez que se presentara un habeas corpus debían informar al Ministerio de Justicia quién lo presentaba, quién era el abogado y quiénes eran los testigos, como para que todos nos olvidáramos de eso. Y era lamentable ver la lista, la fila, digo. Nosotros consideramos que era necesario que todas las pruebas que teníamos quedaran en el Poder Judicial. Nos hicieran caso o no nos hicieran caso, porque eso se convierte en instrumento público. Y el instrumento público, la burocracia no lo destruye. Entonces empezamos a hacer causas concretas con pruebas. Nos hacían caso, no nos hacían caso, no importa. En algunos lugares nos hicieron caso. Y dejamos una gran cantidad de documentación sobre el tema. Tan es así que cuando se hace el juicio a las juntas, empiezan a mandar documentación los militares. Revisando encontramos lo que se llamaron los expedientes blancos. Los expedientes blancos era porque la carátula, es decir, la cartulina que tenían adelante eran blancas. El expediente blanco se los pusimos nosotros de nombre. Yo los empiezo a revisar y me encuentro con una cantidad de muertos que no estaban informados. Y a partir de esos expedientes eran supuestos enfrentamientos donde se mataba una persona y después me acuerdo que el auditor decía algo así tan lindo como no es muerte porque es un subversivo, ¿viste? Un disparate de esta naturaleza, pero de hecho tenías el momento, el lugar, sin nombres, pero muchos logramos por las fechas y por determinadas características identificarlos. Uno de ellos, me acuerdo, te digo, uno de los nombres que me acuerdo, es el de este muchacho que tenía un hermano que era jugador de fútbol, que ahora creo que es Morresi. Uno de los identificados fue Morresi, que lo habían levantado por acá por 11, pero bueno, todo ese tipo de cosas las fuimos armando después. Por un lado estaban los habeas corpus por desaparecidos, que después podían convertirse en un expediente por privación ilegítima de la libertad y lo seguías investigando. Por otro lado, también nos ocupábamos de los detenidos PEN, los que están a disposición del Poder Ejecutivo, que también hicimos un habeas corpus. El primer habeas corpus que hicimos era por alrededor de 300, 400, yo no me acuerdo, era un número importante de presos PEN. Y después apareció otra cosa durante la dictadura, que fue los tribunales militares. Se determinó que se estableció que en determinados delitos se les iniciaran a los civiles causas militares. Entonces iban a los consejos de guerra y eran juzgados por los militares. Entonces en el CES nos ocupamos de los habeas corpus PEN, de los presos a disposición de la justicia militar, que bueno, por la Constitución no se puede, un civil no puede ser juzgado por un militar, ¿viste? Obviamente. Y bueno, de los desaparecidos, todas esas cosas. Era mucho trabajo. Respecto a los habeas corpus y las cosas, sí, tuvimos muchas pruebas. De hecho, encontramos pruebas importantes que si bien no se pudieron utilizar en su momento, más hasta el lugar donde nosotros habíamos llegado, lo cierto es que después se llevaron los paquetes directamente al juicio de las juntas y muchos de los homicidios probados por los que es condenado Videla y Macera vienen de esas causas que ya estaban armadas y probados todos. Tuvimos la paciencia de esperar el momento, nosotros, ¿entendés? Esta era una decisión política.